siempre los fenómenos estos tienen una importancia tremenda, que es la solidaridad. Es decir, antes la gente no le gustaba meter a nadie en su casa. Eso costaba. Y hoy, sin embargo, ya la gente tiene un mecanismo de solidaridad que la propia gente ya saben a quién llevan, sean familia o no sean familia. Fíjate que de 1 millón, estaba dando ahí 1 millón. 1 millón, que es una cifra considerable. Más del 93%. 1.079.000 hay en casa de familia. 944.000. Más del 93%. Más del 93% de los evacuados están en casa de familia. El actual presidente de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular y Ramón Pardo Guerra, encargado de la defensa civil, hablan sobre la solidaridad del pueblo, la solidaridad de la gente. Dan cifras, dicen que 1.079.000 personas están evacuadas en casas de familia. Lasso habla incluso de que antes la gente no quería, no le gustaba meter a otras personas en su vivienda, pero que ahora sí que hay solidaridad, y eso sin duda es digno de admiración, eso merece reconocimiento, eso merece un aplauso. Pero ¿cuántos se evacuaron en casas, en las mansiones de los altos dirigentes del Estado? ¿Cuántos de los humildes cubanos con viviendas inseguras que no resistirían la fuerza, no de un huracán categoría 3, 4, menos 5, ni siquiera de una tormenta tropical, recibieron hospedaje, recibieron solidaridad en la vivienda de un secretario del partido a nivel de municipio, del Partido Comunista a nivel de municipio, del Partido Comunista a nivel de provincia? ¿Cuántos pueden evacuarse en la vivienda de los miembros del Comité Central, de los generales, de los jefes y bajemos de rango, de los jefes de empresa, de los gerentes? ¿Cuántos cubanos humildes se evacúan o pueden buscar protección en la vivienda de estos individuos? Ninguno. Y si alguno ha abierto sus puertas, son los menos, y a personas escogidas. Por una sencilla razón: los explotadores nunca quieren que los explotados vean hasta dónde de alto su nivel de vida.